Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Susana Martín Belmonte, como ha dicho aquí, ¿cómo te llamas? Ramón. Y he venido a hablar de la moneda social, pero sobre todo cómo puede ser social la moneda. En primer lugar, me gustaría comentar que el problema que tenemos en economía es que los modelos económicos que se usan para hacer política económica no son reales, no funcionan en absoluto porque están basados en principios que no están ajustados a la realidad. Son mitos y todos estos mitos y estos modelos forman una especie de máscara que lo que hace es ocultar los procesos de dominación y de expolio de la mayoría de los ciudadanos por parte de una minoría. En concreto me voy a comentar 3 de estos mitos y que forman un modelo, una economía insostenible, y voy a explicar cómo podemos cambiarla con un modelo monetario más justo. El primero de estos mitos es la neutralidad del dinero. Se supone que el dinero no tiene ningún efecto sobre el sistema económico. Entonces, con este principio se hace un modelo, que es el modelo dominante hoy día, que es modelo de equilibrio general multimercado, y en este modelo no hay entidades de crédito, no hay dinero, no hay crédito y no hay deuda. ¿Para qué nos sirve el modelo? Pues desde luego para lo que no sirve es para predecir una crisis como la que tuvimos en 2008. Todas las personas que fueron capaces de predecir esta crisis lo hicieron advirtiendo la burbuja de deuda que se estaba formando en el primer mundo, una burbuja de deuda descomunal. En países como España, Reino Unido y Estados Unidos, esta burbuja de deuda era deuda privada. Era deuda generada en entidades de crédito, sobre todo para financiar la burbuja especulativa en el mercado inmobiliario. Entonces, de ahí la idea de que los banqueros pues, tienen la culpa de lo que está pasando y que, por lo tanto, tienen que pagar por ello, ¿no? Pero la cuestión es que los políticos también tienen su parte de culpa, porque ningún gobierno en ninguno de estos países que he mencionado paró la burbuja especulativa, en ningún caso. Y ahí, no solamente fallaron los gobiernos como reguladores a la hora de regular el mercado financiero y parar la burbuja, sino que encima, en España en concreto, la mayor parte del crédito hipotecario salió de las cajas de ahorro, que estaban en su mayoría gestionadas por políticos. Con lo cual, para poder solucionar este problema que se generó en 2008 y que todavía sufrimos, necesitamos una explicación muy clara de por qué ocurrió esto, por qué esta connivencia entre financieros y políticos. Y de esto voy a hablar también. La principal razón por la que la burbuja no se paró es porque sin burbuja no hay crecimiento. Y sin crecimiento el sistema se hunde. Y este es el segundo mito del que voy a hablar, el mito del crecimiento económico. Y es que no es que el crecimiento económico sea necesariamente malo. Lo que ocurre es que nos lo plantean como un camino evolutivo para la sociedad, cuando en realidad es una dependencia. Está claro que tenemos que resolver esta necesidad de crecimiento que tenemos, pero si la necesidad de crecer de forma indiscriminada y a cualquier precio nos ha traído a donde estamos ahora, sería muy poco normal que hacer exactamente lo mismo nos fuera a sacar del problema. Es decir, para tener resultados diferentes, debemos empezar en algún momento a hacer cosas diferentes. Y en concreto, lo que podemos hacer es apostar por un nuevo modelo económico. Un modelo económico donde tengamos el crecimiento económico por un lado y el empleo por otro, como dos variables independientes que responden a necesidades independientes. En este nuevo modelo, el desempleo se podría solucionar consiguiendo que, de alguna manera, en lugar de trabajar pocos durante muchas horas, trabajásemos todos durante menos horas, al mismo tiempo que los que trabajan hoy, el poder adquisitivo de los que trabajan hoy, se mantiene y se extiende al total de los trabajadores. Este sería un modelo mucho más adecuado para una economía madura. Las economías maduras evolucionan de forma natural por medio de la innovación. Pero la innovación nos lleva a aumentos de productividad que ahorran mano de obra en muchos casos. Entonces, lo que necesitamos es poder aprovechar ese ahorro de mano de obra y disfrutarlo como un mayor tiempo de ocio para todos, en lugar de sufrirlo
como un problema social que es el desempleo. La cuestión es que si quisiéramos poner en marcha este modelo económico, tendríamos que cambiar el sistema monetario, porque para poner en marcha este modelo económico tenemos que cambiar el patrón de distribución de la renta actual. Y el patrón de distribución de la renta actual depende en gran medida del sistema monetario. La distribución de la renta es una variable fundamental en economía política y, sin embargo, se estudia bastante poco. La distribución de la renta nos dice cómo se reparte el pastel. En definitiva, cómo al final la renta se acaba aposentando en las manos o bien del capital o bien del trabajo. Y lo más interesante en la distribución de la renta es ver cómo evoluciona. Es decir, ante un aumento de productividad que supone una ganancia, ¿cómo se reparte? ¿Eso va al capital en forma de mayores beneficios o va al trabajador en forma de mejores salarios o de reducción de jornadas manteniendo el mismo salario? Esa sería la pregunta. Bueno, pues los datos lo que nos dicen es que la masa salarial, por ejemplo, que es el porcentaje de lo que ganan los trabajadores en comparación con el total, la masa salarial, como digo, no ha hecho más que descender desde los años 70 en todos los países de la OCDE. Y en este tiempo, ¿qué ha pasado con el capital, con las ganancias del capital? Obviamente se han ido ahí las ganancias. Bien, pues se han distribuido de forma muy poco homogénea, porque no es simplemente que se las hayan llevado los empresarios, es que resulta que el capital financiero se ha llevado la mayor parte de esas ganancias de capital. Por ejemplo, los datos que tenemos, en este caso de Estados Unidos, nos dicen que entre los años, si miramos la cifra de beneficios empresariales, entre los años 50 y 80 en Estados Unidos, el sector financiero ganaba más o menos un 10% de esos beneficios empresariales. Ese porcentaje, en ese periodo hasta los años 2000, se ha más que triplicado. Es decir, a principios de los años 2000 el capital financiero se llevaba un 34% de los beneficios empresariales. ¿Y de dónde sale toda esta tendencia? Porque esta tendencia lo que nos está diciendo es que la renta se está yendo al sector financiero, claramente. Y claro, por cierto, esta tendencia es totalmente contraria a lo que necesitamos para poner en marcha este nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico necesitaríamos un aumento de salario por hora trabajada, porque si no tuviéramos, así es la única manera en que podemos mantener el poder adquisitivo reduciendo la jornada laboral. Entonces, ¿de dónde sale esta tendencia? Bueno, pues lo que nos dice la OIT, por ejemplo, es que un factor esencial que ha contribuido a esta tendencia ha sido la financiarización y el mercado global de capitales. Es decir, que donde entra la financiarización y el mercado global de capitales, pierde el trabajador, pierde el pequeño y mediano empresario y gana el capital financiero. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta tendencia? Pues esta tendencia se inició en 1971 con el abandono del patrón oro. Es decir, que toda esta tendencia a acaparar la renta por parte del sector financiero va acompañada de todo un proceso de aumento de la masa monetaria en todo el mundo. Como precisamente ha sido un evento monetario lo que ha generado esta acaparación de la renta por parte del sector financiero, pues esto es justamente la base que tenemos para decir que un cambio en el sistema monetario nos puede hacer cambiar de modelo. ¿Cuál es la relación entre el sistema monetario y el sistema financiero? Pues con esta cuestión llegamos justamente al tercer mito del que quería hablar. Y el mito justamente se refiere a la función de los bancos. La mayoría de la gente piensa que los bancos son intermediarios financieros, es decir, que llevan el ahorro a los prestatarios, que hacen una labor de mediación. Esto no tiene ninguna base en la realidad. El sector bancario hoy día es el creador principal de dinero que hay. Es decir, es el tipo de dinero que se llama dinero bancario y que es un dinero que se genera con los créditos. Entonces, el banco da los créditos y lo que ocurre es que, bueno, si creamos el dinero de esta manera, esto tiene unas consecuencias tremendas, porque lo que nos ocurre es que siempre hay más deuda que dinero para pagarla.
Es decir, si creamos 100 euros porque hemos pedido prestados 100 euros, al año que viene debemos 100 euros más el interés. ¿Cómo solucionamos esto? Pues al año siguiente tenemos que pedir más préstamos, con lo cual tenemos que convencer al banco de que tenemos capacidad de generar más beneficios. Y esos beneficios se generan únicamente si el sistema económico está creciendo. El imperativo de crecimiento económico del que he hablado antes justamente sale de aquí. Y además esto tiene un efecto político muy claro, y es que en el momento en que un político que por naturaleza es maximizador de votos se ve en la situación de que puede dejar de fluir el crédito al sistema económico, lo que va a hacer es hacer que esto, evitarlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque cuando deja de fluir el crédito al sistema económico se manifiesta esta realidad aritmética ineludible, que es que hay más deuda que dinero para pagarla. Con lo cual hay quiebras, eso genera una espiral recesiva y llega el paro y la recesión. Entonces, ¿el político qué hace? El político lo que va a hacer normalmente va a ser tratar de que no deje de fluir el crédito al sistema económico. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues con concesiones sociales. Es decir, un año se privatiza la gestión del agua, al año que viene se privatiza la gestión de la sanidad, al año que viene se hace una reforma laboral que precariza el empleo. Y todo esto, poco a poco, va generando oportunidades de beneficios privados que son los que permiten que el sector financiero siga dando crédito, que el sistema económico siga creciendo. Con lo cual, lo que ocurre es que el sistema monetario que tenemos lo que hace es generar una situación de secuestro para la economía en su conjunto, para toda la sociedad. Y hasta que no cambiemos el sistema monetario, esta característica, esta forma de crear dinero, no podremos cambiar absolutamente nada. Esto limita totalmente la capacidad de los políticos de hacer política. Entonces, ¿qué necesitamos? Y con esto acabo. Necesitamos tres cosas. Necesitamos créditos sin intereses para la economía productiva. Necesitamos dejar de financiar burbujas especulativas, porque eso es lo que nos trae las crisis financieras. Y necesitamos un control social del crédito, puesto que si el crédito es lo que crea el dinero, el crédito es un asunto público. Y la fórmula de hacerlo pues es, primero, entrando en las instituciones y puesto para cambiar las leyes que gestionan el sistema monetario, que regulan el sistema monetario, y puesto que nuestra moneda es el euro, necesitamos entrar en las instituciones europeas para ello. En segundo lugar, tenemos que parar el expolio, es decir, hay que impedir como se pueda que sigan privatizándose bienes públicos, que sigan rescatándose a los bancos, hay que hacer que se rescate a las personas y no a los bancos. Y por último, hay que generar, no se puede esperar a que todos estos cambios, a que los cambios en las instituciones lleguen. Es necesario generar fuentes alternativas de liquidez, porque si esperamos a que los cambios en las instituciones lleguen, a lo mejor cuando eso ocurra no queda ni una empresa viva. Es necesario financiar y generar liquidez adicional para las empresas, para el sistema productivo. Y esto se genera con sistemas de moneda complementaria que ya se están poniendo en marcha. Y precisamente mi trabajo es justo en ese campo. Desde el Instituto de la Moneda Social y desde un proyecto que en Cataluña estamos intentando crear un sistema monetario complementario para Cataluña, estoy en esa labor de intentar fomentar estos sistemas de liquidez adicional para la economía productiva. Y con eso acabo la exposición, que me pasó un poco.